¿Sabías que es necesario para la fabricación de un tanque de agua elevado? Es fundamental considerar diversos criterios técnicos como las propiedades físico-químicas de los materiales y los fenómenos estructurales o ambientales que puedan afectar la durabilidad. Los criterios técnicos que debemos tener en cuenta para la selección son la resistencia mecánica. Los materiales como el acero, el hormigón y los polímeros deben ser capaces de resistir la presión del agua y el peso de la estructura. La resistencia a la corrosión, que es la principal causa de deterioro, especialmente en climas tropicales húmedos, con un alto nivel de salinidad y con temperaturas constantes. Ductilidad y tenacidad. Los materiales deben ser capaces de deformarse por la presión del agua, pero sin romperse, como por ejemplo el acero, que es un material dúctil, es decir, avisa antes de que ocurra una falla, mientras que por otro lado los polímeros de fibra de vidrio tienen una falla repentina y frágil. Estabilidad térmica e impermeabilidad. Se deben evitar las fugas causadas por la expansión y contracción del material a causa de los cambios de temperatura, asegurando superficies no tóxicas y resistentes a bacterias. Una de las principales causas de deterioro de los materiales en este caso es la corrosión. ¿Pero qué es la corrosión? La corrosión es la degradación de los materiales debido a las reacciones con el medio ambiente. En este caso pueden considerarse factores como la salinidad o el clima tropical húmedo que aceleran este proceso de deterioro. Pero existe una solución para controlar todo este proceso de deterioro a causa de la corrosión. Esto consiste en el recubrimiento galvanizado del material que actúa como un sistema de protección. Esto a partir de la inmersión caliente en zinc fundido a 450 grados centígrados para crear una película protectora sobre el material. La fase gamma es la más cercana al acero, por ende tiene más hierro que las demás. Esta actúa como una zona de transición entre el acero base y las capas superiores, por lo que es bastante dura. La fase delta es una capa estructuralmente robusta y mucho más gruesa que la gamma. La fase Z comprende una zona más gruesa y definida con una estructura cristalina característica, y esta posee menos hierro que las anteriores. En último lugar está la fase eta, que es casi en su totalidad zinc. Esta es la que está expuesta al ambiente y la que reacciona, es decir, la que conocemos como película protectora. En primer lugar, al reaccionar el zinc con el oxígeno se forma el óxido de zinc. Después este reacciona con el agua y forma el hidróxido de zinc. Y finalmente, al reaccionar con el dióxido de carbono se forma el carbonato básico. Y esta forma una película protectora, selladora e insoluble y a su vez adherente que evita y frena el proceso de corrosión de los materiales. El hormigón o el concreto armado. Este material sufre una autodestrucción interna, es decir, el agua que está almacenada se puede filtrar por porosidades y llegar hasta el acero, que es la estructura del hormigón, causando que se oxide. Y esto aumenta el volumen de la corrosión, creando unas fisuras, que es muy importante manejarlas o controlarlas para mantener la estructura del concreto. Los polímeros reforzados con fibra de vidrio no sufren una corrosión electroquímica y pueden soportar temperaturas desde los 70 grados bajo cero hasta los 100 grados. En comparación con el acero, son de 6 a 8 veces más ligeros y tienen una resistencia a la tracción de 2 a 3 veces superior. Sin embargo, una de sus desventajas es que tiene una menor rigidez, tiene una baja resistencia al corte transversal y no se pueden cortar en obra. A su vez, hay que tener en cuenta otro tipo de consideraciones, como lo son fenómenos y cargas actuantes, en este caso efecto sísmico, empuje hidrostático y la ubicación de cargas. Pero para ello, primero es fundamental entender que el tanque de agua elevado no es una masa ni rígida ni estática, sino que en su lugar es un sistema dinámico. ¿Esto por qué? Porque las fuerzas que actúan sobre él cambian sobre el tiempo. Para el efecto sísmico existe el fenómeno llamado sloshing, que habla sobre el movimiento oscilatorio de un fluido dentro de un recipiente, en este caso el tanque de agua elevado. Y existen dos tipos de masas, en este caso la masa impulsiva, que es la que se une rígidamente a la estructura, y la masa convectiva, que es la que oscila libremente.
Diseño y geometría de la cuba. La forma se define según el material y la capacidad que se necesita. Hay tres ejemplos clave. La forma cilíndrica, que es en la que sus paredes trabajan a tensión y compresión simple, lo que permite un espesor menor. Sin embargo, su encofrado es costoso. Por otro lado, encontramos la forma rectangular, que reduce costos en su encoframiento, pero pues al tener paredes rectangulares genera movimientos flectores, lo que exige un mayor refuerzo en cuanto a su estructura. Y por último está la forma esférica, que habitualmente se usa en tanques de acero de altas capacidades y están diseñados a base de la esbeltez.